Soy Enrique Ponza Molina del Ministerio del Quirios y estoy contigo en este momento de reflexión. Algo que a nosotros no nos gusta es ser sumisos. No nos gusta porque creemos que al ser sumisos perdemos muchos de los prospectos, muchas de las autoridades, muchas de las condiciones internas, y eso nos da desánimo y creemos que nos vamos a devaluar y creemos que nos vamos a desanimar y que sentimos que no tenemos carácter. Pero cuando entendemos por qué nos tenemos que hacer sumisos a la voluntad de Dios, como tenemos muchos ejemplos en la Biblia, vamos a entender si vale la pena o no vale la pena vivirlas y experimentarlas. Cuando tú rezas el Padre Nuestro, le dices al Padre: venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Entiendes lo que le dices? Que baje su reino contigo y que se haga su voluntad como se hace en el cielo y como se hace en la tierra contigo. Lo has dicho muchas veces, más de alguna vez, por lo menos una vez en la vida o unas 2 veces lo has dicho, pero no lo has meditado y no lo has sentido. La próxima vez que reces el Padre Nuestro, recuerda lo que estás diciendo. Jesús en Getsemaní, cuando estaba sudando su sudor en gotas de sangre, le dijo al Padre, arrodillado delante del Padre: Padre, si es posible que no hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo tuyo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando no nos atrevemos a vivir esa sumisión, perdemos la gloria de Dios, la bendición de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, el objetivo de Dios, y decidimos por nosotros, por la ambición de la mundanalidad, por la ambición de las intenciones y deseos que queremos alcanzar, y despreciamos la obra de Dios en nuestra vida. Segundo proceso: cada vez que quieras tomar una decisión de esa magnitud, ve la intención y el deseo de tu corazón y descubre cómo va a ser tu conducta, cómo va a ser tu actitud y cómo va a ser tu comportamiento a ese deseo y a esa intención, entendiendo cuál es el propósito y por qué quieres alcanzar eso. Eso te va a hacer meditar, te va a hacer entender y te va a hacer descubrir. Y entonces vas a entender que lo que deseas no te edifica, no te construye, no te da paz y te hace pecar. Y eso te destruye internamente, te destruye emocionalmente y te destruye moralmente. Segundo paso por el cual hay que meditar: la sumisión hacia Cristo Jesús. Mamá María nos da una lección grande. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó Mamá María, que Él haga conmigo como me ha dicho, contestó el ángel y la dejó. Le contestó al ángel y la dejó. ¿Qué disposición la de Mamá María? La sierva, la esclava, quiere decir que entendió el proceso y cambió de amo. Y entendió que ese amo que iba a recibir valía la pena. Y le dijo: dile a él que aquí está su sierva, aquí está su esclava, que se haga en mí como él me ha dicho. Por eso es que cuando la saluda Isabela, le dice: bendita tú que has creído en tu vida lo que Dios te ha dicho. Y esa es una falta de fe que nosotros tenemos, de confianza que nosotros tenemos, de credibilidad que nosotros tenemos hacia la palabra de Dios y hacia la obra que Dios quiere realizar en nuestra vida. Y por eso caemos muchas veces en procesos diferentes. La otra dice: Señor, ¿por qué ofrecen sus cuerpos al pecado, a la sexualidad, a la drogadicción, al alcoholismo, a las cosas que no edifican? ¿Por qué no meditas un poquito tu actitud, tu comportamiento y tus conductas en esas áreas internas propias de tu vida? Y descúbrete cómo eres un payaso, cómo te ensucias como un cerdo en la vida. Y Él te da la oportunidad de limpiarte, purificarte, transformarte y darte oportunidades para alcanzar victoria. Y te dice: de eso vas a salir más que victorioso. Pero te tienes que decidir a querer, te tienes que disponer, convencer, disponer y estar convencido, dispuesto y decidido para lograr ese propósito. Y entonces dice: Señor, cuando entiendas esto y Jesús y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo sean algo grande
en ti y valgan la pena en ti, que te lleven a vivir esa experiencia porque estás convencido, dispuesto y decidido a vivirla, entonces tú mismo te vas a resistir al enemigo. Y dice la palabra de Dios que cuando tú te resistas al enemigo, él huirá de ti. Pasos importantes para entender la sumisión y por qué tengo que tener esa sumisión con él, pero depende de cuánto yo esté convencido, dispuesto y decidido a quererlo, y que nazca en mi corazón y con mucha alegría e interés en una intención verdadera, auténtica para lograrlo, porque solo así podré alcanzar, transformar, convertir y arrepentirme y sobre todo enmendar procesos en mi vida. Que Dios nos bendiga en esta decisión, en este entendimiento y en este discernimiento que tenemos que tomar para disponernos y decidirnos a vivir en obediencia con Él. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.